Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Mire, soy Antonio, llamo de Madrid. Adelante, Antonio. Ayer me quedé sin poder entrar en antena para formular una pregunta, así que va más sobre lo de ayer que lo de hoy, pero Muy bien. yo creo que es sencilla, bueno, no creo que sea sencilla en el fondo, pero y no quisiera tampoco ponerle en un compromiso porque valoro muchísimo la labor que usted realiza. La pregunta es la siguiente: al adherirnos a la doctrina católica recogida en el Catecismo, ¿no perdemos libertad de pensamiento? Al cristiano no se le puede tachar de infantilismo intelectual o infantilismo mental. Muy bien. Pues, pero es muy interesante la pregunta que hace el oyente, porque obviamente esa es una acusación que existe. Claro, los cristianos les están marcando lo que tienen que pensar, ¿no? Se adhieren a dogmas, entonces claro, pues están encorsetados, ¿no? Su pensamiento no es libre, etcétera, ¿no? Ese es una acusación que desde pues esta concepción relativista, etcétera, pues está en el aire. Yo ¿cómo respondería eso? Bueno, recuerdo haberle escuchado una expresión a Benedicto XVI que me enamoró, ¿no? Decía: los dogmas no son muros, no son paredes, ¿no? Sino son ventanas que se abren en las paredes para poder mirar hacia el horizonte, hacia el infinito. Un dogma no es algo que me impida ver, no, todo lo contrario, me abre un hueco, una ventana en el muro que no me permite ver, ¿no? Para que yo vea más, ¿no? Es decir, primero tenemos que darnos cuenta de que el razonamiento humano está sujeto también a la posibilidad de errar. Tenemos una razón capaz de conocer la existencia de Dios, pero también tenemos una capacidad de autoengañarnos y de equivocarnos que no veas, ¿no? Y no únicamente eso, sino que además también hay un límite de hasta dónde soy capaz yo de ver con la razón humana. Bueno, pues digamos que la fe, la revelación, lo que me hace es encender las luces largas y ver más allá de lo que yo con mi razón podía haber visto. Luego, de alguna manera, lejos de encorsetarme, lejos de disminuir mi libertad, lo que me hace es ampliarla. Lo que pasa es que, claro, aquí también estamos hablando de qué se entiende por libertad, porque si por libertad se entiende la capacidad de hacer una cosa o de su contraria, de ser yo el que elija, obviamente, pues entonces claro que cualquier cosa que se nos transmita va a ir contra la libertad. Pero si por libertad entiendo yo la capacidad de adherirme al bien y adherirme a la verdad, entonces los dogmas, la catequesis, lejos de quitarme libertad, me la amplían, ¿no? Fue San Agustín el que de alguna manera pues definió la libertad bajo este concepto, ¿no? Libertad no es meramente libre albedrío, es más que eso, ¿no? Libertad es la capacidad de conocer el bien, de conocer la verdad y de adherirme a ello. Por eso el catecismo, por eso la fe de la Iglesia me hace más libre, no menos libre. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos, adelante. Le quiero hacer una pregunta. En España sabemos que tenemos muchas capillas de adoración perpetua y le quiero decir si es un sitio idóneo para dar catequesis. Gracias por su respuesta. Bien, bueno, la verdad es que se están abriendo bastantes capillas de la adoración perpetua en España. Yo creo que igual hay bastantes menos que en otros lugares, pero todavía estoy convencido que el Señor nos da la gracia de abrir más capillas de la adoración perpetua en las que durante 24 horas al día se adora por turnos, ¿no?, al Señor en el Santísimo Sacramento. La oyente dice que si son lugares propicios para hacer una catequesis. Hombre, yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, la adoración perpetua, en la medida en que yo conozco, etcétera, suele ser en silencio. Son lugares de silencio y de oración. La catequesis, estrictamente hablando, por lo que se entiende por esa palabra, no se da en una capilla de la adoración perpetua. Eso no quiere decir que en alguna ocasión, pues por ejemplo, no se pueda con el Santísimo expuesto dar una catequesis. Bueno, podría ser, ¿no? Pero no suele ser la forma habitual de poder hacerlo.
Otra cosa es que el oyente entienda la palabra catequesis pues en un sentido no estricto, sino más amplio, y decir, bueno, yo he ido a rezar la adoración perpetua, oye, he recibido un auténtico ejemplo, no he recibido una catequesis al ver a los demás cómo rezaban. Bien, si se refiere a eso el oyente, pues obviamente, pues entonces sí que se puede, ¿no? Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Soy Alejandro de Madrid. Adelante, Alejandro. Adelante, sí, gracias. Sobre lo que usted habló de teodicea, ¿está bien dicho? Sí, teodicea, sí. Teodicea. ¿Qué sería de nosotros si Dios, a través de que es tan infinitamente misericordioso y bondadoso, a través de la Iglesia terrenal, nos cobrase la luz del sol, el calor del sol, el oxígeno del aire, que se lo da tanto a los ricos, la misma cantidad a los ricos y a los pobres, que uno podría decir? Porque porque si nos cobrase estaríamos en crisis desde que el mundo es mundo. Uh-huh. Pues está bien, usted ha utilizado también su capacidad de razonar, ¿no?, para hacernos pensar, ¿eh? Bueno, y yo creo que obviamente una de las razones que en la teodicea, ¿no?, que en esa ciencia filosófica para llegar al conocimiento de Dios que se suele utilizar más es, pues, conocer la inmensidad de la creación, conocer la maravilla de la creación y darnos cuenta de que es imposible, que es absolutamente imposible, ¿no?, que exista este mundo sin un creador. Cuando uno va a las cuevas de Altamira y allí pues ve que están pintados en la pared pues unos bisontes y etcétera, y entonces uno dice, bueno, aquí hubo un hombre primitivo que lo pintó. Pero bueno, ¿por qué dices eso? Porque estas pinturas podrían haber salido aquí así por casualidad en la piedra. Dice, pero hombre, no me seas cazurro, pero no te das cuenta que hay un montón de pinturas, no pueden salir todas ellas por casualidad. Aquí ha habido una mano que las ha pintado. Bueno, pues si eso lo decimos de unos monigotes que están pintados en una piedra, con perdón de la palabra, ¿no?, ¿cuánto más no teníamos que decir del orden de la creación, de la maravilla del universo, de la maravilla, o sea, vamos, de la naturaleza, de su equilibrio, etcétera, ¿no? O sea, eso es utilizar la razón, pues con toda la capacidad que tiene de descubrir el misterio de Dios. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Buenos días, padre, que Dios le bendiga. Adelante. A ver, necesitaba saber, pues, su opinión y su consejo. Quería saber cuando tu pareja es un obstáculo para que tú avances en las cosas de Dios, porque a mí, por ejemplo, me gusta pues leer la Biblia en compañía de él, me gusta llegar a la iglesia pronto, me gustaría hacer esto que se hace todos los días con él, y siempre encuentro una excusa, y yo me siento muy afligida en ese área, me siento muy sola y muy insegura, y no sé qué hacer, no sé cómo. Es que me pongo un poco nerviosa, padre. Sí, tranquila. Porque es muy importante Dios para mí. Hace como 5 años que conozco de Dios y me cambió la vida por completo. Y siento que le estoy fallando al Señor, pero no sé cómo manejar las cosas porque me crea conflicto a nivel pareja y me crea mucha angustia. De acuerdo. Bien, pues vamos a ver. Usted me pregunta qué consejo le doy. Bien, supongo que estará casada. Usted me ha hablado de su pareja. Bien, no es lo mismo que sean novios que esté casada, ¿eh? Si son novios, obviamente, pues usted tiene un tiempo de discernimiento, para ver también si existe la conjunción de ideales suficiente, pues para dar el sí al matrimonio. Si están casados, como me da a mí la impresión, ¿no?, por tal y como se ha expresado. Si está casado, pues el discernimiento está hecho, ¿eh? Entonces, digamos, no debe de poner en duda que Dios ha permitido, ¿no?, que llegue ese momento del matrimonio y usted ha dicho un sí a Dios. Y entonces yo creo que tenemos que no dedicarnos únicamente a quejarnos de los defectos por los que mi marido a mí me impide poder tener una vida religiosa más profunda, sino hacer también un acto de fe, de decir, el Señor habrá querido también que yo sea un instrumento para que mi marido pues tenga un mensaje de Dios para él también, ¿eh? O sea, es decir, que también yo estoy llamado a ser un signo de Dios para mi marido. Y entonces,
que en la vida matrimonial supone muchas veces que uno tiene que renunciar a cosas que él haría, pues obviamente, es así. Pero haga un acto de fe, haga un acto de fe en que en ese buscar el equilibrio entre formarse usted religiosamente y tener intimidad con el Señor, y a veces también, por fidelidad al matrimonio, tener que renunciar a cosas que yo también hubiese hecho, porque igual me hubiese ido a hacer esto y lo otro, pero veo que mi marido no lo va a entender bien, y entonces voy a ceder un poco en esto y voy a estar más con mi marido. O sea, recíbalo no como un fastidio, sino como una vocación que Dios le ha dado para acercarle a Él. O sea, yo creo que lo último que podría usted pensar es decir, aquí tengo yo un estorbo, y el estorbo se llama mi marido. Entonces yo estaría más unida a Dios si no fuese por mi marido, que es que, madre mía, ¿no? Si no lo tuviese yo sería mucho más santa. No piense eso. Usted diga, Dios quiere que me santifique a través de mi marido, amándole, entregándome en una entrega de paciente, cariñosa, en la que mi testimonio sea lo que más pueda ayudarle a él para acercarse a Dios. O sea, la tentación que usted podría tener ahora es la de decir, madre mía, yo sería mucho mejor cristiana sin mi marido. Pues no. Dios quiere que se santifique en su vocación, en su situación y abrazando su cruz, no escapándose de ella. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Alabado sea Jesucristo.